En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, dándote la bienvenida una vez más a nuestro programa número 34, leyendo y comentando el libro de Números. Este es el libro de las peregrinaciones. Narra la historia de Israel viajando por el desierto rumbo a la tierra prometida, en una jornada, en un recorrido de 42 estaciones. Hoy nos convoca el capítulo 21, acercándonos ya rápidamente al cumplimiento de estas jornadas, las 42 jornadas. Ya llevamos gran parte del recorrido y estamos prontos a quedar a las orillas, a la entrada de la tierra prometida. En el capítulo anterior dejamos pendiente un incidente tremendo que vivió el pueblo de Israel, pues el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. Y dice el capítulo 21, versículo 6, que murió mucho pueblo de Israel. Felizmente, en medio de la mortandad, el pueblo se arrepintió y confesó su pecado. Y Moisés oró por el pueblo. Y entonces Dios, en su grande misericordia, ordenó a Moisés lo siguiente: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Estoy leyendo el capítulo 21, versículo 8 en la versión NBI. Y así, cuando alguna persona era mordida, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Nuevo Testamento hace una hermosa interpretación cristológica de la serpiente de bronce en el Evangelio de Juan. Y aquí quedamos en el programa anterior. Y entonces dijimos que íbamos a reservar para este programa, nuestro programa número 34, el significado cristológico de esta serpiente de bronce levantada en un asta. Dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. La palabra así es necesario, significa que de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente versículo de Juan 3:16, que es el famoso texto más conocido en el mundo entero, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto que nos dice que el gran amor de Dios por el mundo significó que nos dio a su Hijo, tiene que ser completado con este que hemos leído en Juan 3, 14 y 15. ¿Por qué tiene que ser completado? Porque cuando nos dio Dios en su gran amor a su Hijo, ese darlo significaría para el Hijo tener que ser levantado como la serpiente en el desierto. Tendría que ser levantado en un asta para que todos lo pudiéramos mirar, y al mirarlo, al verlo, creer en él, entonces tendríamos vida eterna.
Así como la serpiente fue levantada en un asta, de la misma manera el Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Y al igual que aquellos israelitas que fueron mordidos por las serpientes, todos nosotros fuimos mordidos por la serpiente antigua, que la Escritura lo llama Satanás, la cual, esta serpiente antigua, inyectó a todo el género humano el veneno del pecado y con ello la muerte. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por medio del pecado la muerte. Pero hoy día, y esta es la buena noticia, al igual que ayer, todo mordido por la serpiente puede alzar la vista y mirar con fe al que fue levantado en el asta de la cruz y recibir vida eterna. ¿Te das cuenta, amigo y amiga, que la figura es perfecta? Que este incidente real, histórico, verdadero, que fue registrado aquí en el capítulo 21 del libro de Números, desde el versículo 4 hasta el versículo 9, fue escrito, siendo un hecho real, fue escrito de tal manera que fuera un tipo, que fuera una tipología, que fuera una sombra de algo que Dios haría al final de los tiempos, cuando enviaría a su Hijo, no en beneficio de un grupo de israelitas, sino ahora en beneficio de toda la humanidad. Todos fuimos mordidos por la serpiente antigua. Todos fuimos envenenados con el pecado. Y por medio del pecado, la paga del pecado es la muerte. Mas también es verdad que los que miramos al Hijo hoy día, los que levantamos nuestra vista, como dice también el profeta Isaías, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Dios, por medio del profeta Isaías, mírenme a mí. Y cuando le miramos con fe a Cristo levantado en la cruz del Calvario, recibimos vida eterna. El hecho de que la serpiente que levantó Moisés fuese de bronce también es significativo. En efecto, el bronce representa el juicio divino, como en el caso del altar de bronce y de la fuente de bronce, que eran parte del mobiliario en el tabernáculo de reunión. Así, la serpiente de bronce es un símbolo del juicio divino contra el pecado. No obstante, ¿cómo se cumplió esto en Cristo? De la manera más terrible que uno se pudiera imaginar. El apóstol Pablo dijo: al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Esta es una declaración de una profundidad y de unos alcances que nosotros no podemos aquilatar, que necesitaremos la eternidad para apreciar el significado profundo de estas palabras. Al que no conoció pecado. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Jesucristo no conoció pecado. El apóstol Pedro agregó también este mismo testimonio y dijo: Él no hizo pecado. Y el apóstol Juan también dio testimonio y dijo: en Él no hay pecado. El escritor a los Hebreos dijo: fue tentado en todo, pero sin pecado. Pues bueno, a este sublime Señor, Dios por nosotros lo hizo pecado. No dice lo hizo pecador, pero quizás usa una expresión todavía más fuerte. No lo hizo pecador, pero lo hizo pecado. Es decir, que en la cruz del Calvario, Dios trató a su Hijo como si fuese el pecado mismo. Repito, esto es de una profundidad que ninguna mente humana jamás comprenderá a cabalidad. Es como si el Señor Jesús se hubiese convertido en el pecado mismo en el momento de la cruz. Mirar a Jesús levantado en la cruz es contemplar el juicio de Dios atravesando el pecado con el asta. Quizás por esto
según el Salmo 22, Jesús dijo en ese salmo que expresa los sufrimientos de Cristo en esas 6 horas mientras estuvo crucificado, especialmente las últimas 3, allí Jesús exclamó: «Mas yo soy gusano y no hombre». Salmos 22, 6. ¿Puedes entender estas palabras? Jesús declarando en la cruz: «Yo no soy un hombre, soy un gusano». Él era el pecado. Él había sido convertido en el pecado en ese momento de la cruz, y la ira de Dios le atravesó y le causó la muerte. Hay otra expresión de Pablo que se asemeja mucho a lo que estamos diciendo. Escribiendo a los romanos, dijo en su epístola, Romanos capítulo 8, versículo 3, «Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado». ¿Por qué dice en semejanza de carne de pecado? Porque Él tuvo una carne de pecado sin haber nunca pecado, a diferencia de nosotros, así que no puede usar la palabra igual, pero semejante sí. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En la carne de su Hijo, el pecado fue condenado. Muy bien, amigos y amigas, esto es lo que ocurrió, como dijimos en el programa anterior, en alguna de estas 2 estaciones, Salmona o Punón, antes de que Israel llegara a la siguiente estación, que es la de Obot. Dice que después de este incidente de las serpientes venenosas, los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot. Se menciona esta estadía, pero no se relata ningún incidente que haya ocurrido en Obot. De allí dice que acamparon, salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, que este es un desierto que está enfrente de Moab. Estoy leyendo el capítulo 21, versículo 11 del libro de Números. Este lugar calza perfectamente con el itinerario de Números 33-44, donde ya les he dicho en reiteradas ocasiones que está la lista completa de las 42 estaciones que recorrió Israel desde la salida de Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. Muy bien, una vez que salieron de Ijeabarim, acamparon en el valle de Seret. Estoy leyendo el capítulo 21, versículo 12, que dice que partieron de allí, de Ijeabarim, y acamparon en el valle de Seret. Atención con esto, porque el valle de Seret, que su lugar específico, según el capítulo 33-45, se llama Dibón Gad. El valle de Seret es la región, pero el lugar específico es Dibón Gad. Bueno, Dibón Gad, o el valle de Seret, es la jornada número 39. Fíjense cómo nos estamos acercando al final de este recorrido. Estamos ya en Dibón Gad, es la estación número 39 de un total de 42. Ahora, lo más importante que el nombre del lugar, Valle de Seret, pero la localidad exacta es Dibón Gad, es lo sucedido aquí. ¿Qué ocurrió en el momento en que Israel llegó al Valle de Seret, a Dibón Gad, que tenía como todo valle un arroyo que lo cruzaba, que lo atravesaba? Y lo más importante es lo que nos relata el libro de Deuteronomio en el capítulo 2, versículo 14, que paso a leérselos. Dice así: desde que salimos de Cades Barnea, hacían 38 años atrás, hasta el día en que cruzamos el arroyo de Seret, porque el valle tenía un arroyo, pasaron 38 años.
O sea que se están cumpliendo, estamos en las postrimerías del cumplimiento de los 40 años de peregrinación. Para entonces, cuando cruzaron el arroyo de Ceret, ya había muerto toda la generación de hombres de guerra que había en el campamento, tal como el Señor lo había jurado. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 2, versículo 14, en la versión Dios habla hoy. El valle de Ceret tenía un arroyo que probablemente marcaba la frontera entre Edom y Moab. Recuerden que Israel tuvo que rodear a Edom porque Edom no les dio pasada. Perdón. De la misma manera como ahora van a tener que rodear Moab, porque el Señor también le ha dicho que esa tierra se la dio a Moab y hijo de Lot, Moab y Amón, y por lo tanto Israel no debe conquistar esas tierras. Así que va a tener que rodear también la tierra de Moab. Repito, el valle de Ceret tenía un arroyo, y cuando los hijos de Israel partieron de Ceret, cruzaron este arroyo conforme al mandato del Señor en Deuteronomio capítulo 2, versículo 13. Lo importante es que en el mismo momento que están cruzando el arroyo de Ceret, se cumplieron los 38 años desde Cades Barnea. Y para entonces, toda aquella generación, con excepción de Moisés, Josué y Caleb, está aniquilada. La generación que cruza el arroyo de Ceret, con excepción de estos 3 varones, es únicamente aquella representada por los varones que tenían menos de 20 años al momento del éxodo de Egipto. De aquí en adelante es solo la segunda generación la que avanza y la que entrará en la tierra prometida. Esta es la importancia de la jornada 39, que en el momento en que están atravesando el arroyo de Ceret, que estaba en el valle de Ceret, ellos entonces, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, da cuenta de que toda aquella generación que había salido de Egipto, mayor de 20 años, ha quedado finalmente postrada en el desierto, con excepción de Moisés, Josué y Caleb. Ahora, una vez que entraron, cruzaron el arroyo de Ceret, viajaron hasta el otro lado del río Arnón. Todo esto que estoy leyendo acá y que tú quisieras visualizarlo bien en un mapa, esto está ocurriendo a la derecha del río Jordán. Todos los mapas de Israel están vistos desde el sur hacia el norte. Y el río Jordán, entonces a la derecha del río Jordán, están estos lugares que estamos mencionando aquí. El arroyo de Ceret, Edom a mano derecha también, Moab a mano derecha. Y entonces ellos, los israelitas, cruzan al otro lado del río Arnón. El lugar exacto, según Números 33-46, es Almon Diblatayim. Almon Diblatayim. Este río, el río Arnón, es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Números 21:13, que dice así: y de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Es decir, como ellos los israelitas acamparon al otro lado del río Arnón, esto quiere decir que no acamparon en el territorio de Moab, sino entraron ya en territorio enemigo, la tierra del amorreo. La razón por la cual acamparon al otro lado del río Arnón la da el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 18, que dice así: después, yendo por el desierto, Israel rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón,
y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Conforme al mandato de Jehová en Seret, Israel no molestó ni atacó a Moab ni a Amón, hijos de Lot. Pueden leer Deuteronomio capítulo 2, versículos 9 al 19. Es decir, que los israelitas cuando cruzaron el río Arnón se introdujeron abiertamente en territorio de los amorreos. Y aquí entonces, amigos y amigas, Israel comenzará a enfrentar a sus enemigos, a los enemigos que habitan la tierra que será herencia del pueblo del Señor. Esta es una hermosa figura de que nuestra lucha, nuestra herencia está en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero en esos lugares celestiales están también nuestros enemigos. Por eso se requiere de nosotros la armadura de Dios para estar firmes. Como hemos dicho, la forma de vencer es estando firmes, es teniendo clara nuestra posición, es guardando la fe, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hasta aquí, amigos y amigas, nuestro programa de hoy. Estamos llegando al final de este recorrido, aunque en la jornada 42 tendremos varios capítulos todavía para comentar, pero en esa será la última estación antes de que el libro de Josué nos relate que finalmente cruzan el Jordán para entrar a tomar posesión de la herencia, la tierra prometida. Nuestra herencia es Cristo. Disfrutar a Cristo, gustar de sus promesas, de sus bendiciones, gustar de Él mismo, porque Él es el don inefable que Dios nos ha dado. Con esta buena noticia les deseo un lindo día, una victoriosa semana y nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Chao! ¡Benditos somos! En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.